Estamos muy felices de estar aquí adorando al Señor y sirviéndole en este momento. Vamos a compartir la palabra de Dios, pero ¿qué tal si oramos un momento, si tomamos un momento para pedirle al Señor que nos hable, que nos edifique, que nos inspire con su palabra, que Él habla lo más profundo de nuestro corazón, que sea alguna necesidad que esté tocando con lo que vamos a compartir en esta mañana, que Él sea obrando en nuestras vidas. Oremos un momento. Señor Jesús, gracias. Gracias porque tú nos das el privilegio de escuchar tu palabra. Gracias porque esta santa, divina palabra, Jesús, que tú has puesto en mi corazón para compartir. No soy yo, Señor, sino tú el que quieres hablar a tu iglesia. Así que gracias, Espíritu Santo, porque dependemos de ti para exponer tu palabra. Pero gracias, Señor Jesús, porque tú hablas a las realidades que estamos viviendo en este tiempo, en esta generación que nos ha tocado estar. Y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que en esta mañana tú edifiques a cada oyente en este lugar. Que cada uno que esté escuchando tu palabra pueda ser impactado, pueda tener luz con muchas de las cosas que tú nos quieres decir hoy. En tu nombre, Jesús. Amén. Como dijera nuestro hermano Amin, el título del mensaje hoy es Actitud del cristiano frente a la batalla cultural. Es la parte 2, específicamente el movimiento feminista y el aborto. En el pasado año, a finales del mes de noviembre, compartimos la parte 1, está por ahí en el video, y quedamos en compromiso de compartir esta segunda parte. ¿Y por qué hablar de estos temas? ¿Por qué tocar esta temática en la iglesia? Bueno, porque es la realidad que nos ha tocado vivir. Y la iglesia debe tener una cosmovisión al respecto, debe tener una postura. Y debemos ver en la palabra de Dios, en la Biblia, qué nos dice al respecto. Y tenemos un objetivo específico que nos hemos propuesto y es presentar qué dice el mundo sobre el movimiento feminista y el aborto, pero contrastándolo con lo que dice la Biblia y qué debe hacer el cristiano. Veremos puntos específicos, pero antes queremos dar una introducción que es recordar básicamente lo que compartimos la vez anterior. Decíamos que la batalla cultural se trata de cambios impulsados y que son resistidos. Están orientados hacia costumbres, valores, tradiciones, lenguaje e ideología. Es decir, son cambios que son impulsados por entes específicos. La batalla cultural es el resultado del pecado y sus consecuencias en el ser humano. Esto no es porque el ser humano un día se inventó esto, sino que es parte de la naturaleza caída del ser humano, el resultado de ella. También la batalla cultural, o lo que el mundo llama batalla cultural, es en realidad una batalla espiritual, porque tiene su origen en la influencia satánica en la cultura caída, que ya se llama mundo. La Biblia llama mundo al sistema de cosas controlado por Satanás. Y el mundo, ahí la sociedad, los países, las naciones, aprueban la ideología de género, que era de lo que hablábamos en la anterior ocasión, como correcta. Pero la Biblia nos da pautas sobre qué debe hacer el cristiano ante esa batalla cultural. Y es precisamente que hoy veremos el primer tópico, el movimiento feminista. Vamos a hablar de esto con detenimiento. Ahora, ¿qué dice el mundo? ¿Qué dice el sistema de cosas controlado por Satanás sobre el movimiento feminista? Vamos a ver una parte que es positiva y luego una parte que no lo es. El primer argumento es que la mujer debe tener los mismos derechos y oportunidades que los hombres. Desde el año 1400 aproximadamente hasta inicios de 1800, existieron movimientos que procuraban la igualdad de derechos entre las mujeres y los hombres, que las mujeres tuvieran los derechos que no tenían, como derecho a la educación, al voto, a la propiedad privada, etc. Esto, por supuesto, es bueno. Esto es lo que debe ser, porque el ser humano fueron creados iguales a imagen de Dios en cuanto a virtud, en cuanto a valor, en cuanto a su valía como individuos. Diferentes tal vez en las capacidades o en los roles en algunos casos, pero son iguales a los ojos de Dios. Y que los hombres y las mujeres tengan los mismos derechos ante la ley, por supuesto.
La iglesia nunca se opondrá a nada como eso, por si hay alguien que nos vea o que nos escuche que piense que la Biblia es misógina o que los cristianos estamos en contra de los derechos de las mujeres. No, todo lo contrario. Entonces ese movimiento fue positivo, ese movimiento desde el siglo XV hasta principios del 1800 fue muy fructífero porque trajo buenos cambios para las mujeres en sentido general. Ahora, a mediados del año 1800, voy a contrastar aquí algunos elementos históricos y filosóficos, quiero que pongan mucha atención. A mediados del 1800, especialmente en 1884, un señor llamado Friedrich Engels publica un libro que se llama El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Muchos aquí que han estudiado filosofía e historia ya conocen esto. El segundo argumento lo presentaba Engels en ese momento, es que la mujer no debe servir a su marido ni a la familia. Debe salir del hogar y ser económicamente independiente del hombre. Esto es una mezcla, según sus ideologías, entre el feminismo y el comunismo. Engels decía textualmente, lo cito, el derrocamiento del derecho materno fue la gran derrota histórica del sexo femenino en todo el mundo. El hombre empuñó también las riendas de la casa, la mujer se vio degradada, convertida en la servidora, en la esclava de la lujuria del hombre, en un simple instrumento de la reproducción. Pero esto hay que entenderlo en contexto. Este señor Engels decía que en las sociedades o en las civilizaciones prehistóricas o antiguas, la mujer era el núcleo de la sociedad y que no existía eso como que matrimonio, sino que las mujeres tenían diferentes esposos y tenían hijos en común y los hijos eran de todos. Y era una especie de idea utópica, socialista, comunista, donde nada era de nadie y todo era de todos, pero el centro era la mujer. Esto no es así. Históricamente eso nunca fue así, está evidenciado, pero lo que pasa es que estos filósofos, estas personas procuraban hacer apología, querían hacer una defensa de sus posturas ideológicas, entonces tenían que tratar de justificarlo de alguna manera. Ahora, a ese problema, a esa condición que existía de que la mujer, comparado con los tiempos prehistóricos, había perdido la hegemonía en la sociedad, Engels proponía lo siguiente, ponga atención. La liberación de la mujer exige como condición primera la reincorporación de todo el sexo femenino a la industria social, lo que a su vez requiere que se suprima la familia individual como unidad económica en la sociedad. Fíjense en lo que está diciendo estas personas. Como el problema es que la familia ata a la mujer, a que la mujer tenga que cuidar a los hijos, atender a su esposo y en alguna manera estar sometida al yugo patriarcal, opresor, en este caso, y de la familia, la solución es fácil. Vamos a destruir la familia. La familia no tiene razón de existir. Vamos a eliminarla como ente económico, como ente social, como ente cultural y espiritual, inclusive, y vamos a dejar que sea el Estado que controle esos aspectos de la vida. Entonces, por ahí va el pensamiento. Estamos hablando más de 100 años, hace casi, bueno, saquen ustedes la cuenta, en 1884 se escribió este libro. Eso fue calando en la sociedad. Eso creó las bases del movimiento socialista y comunista, comunista-socialista. Engels fue colega de Marx, conocemos un poco los que han estudiado esa parte, Juan Marx, cómo fue el padre del comunismo y cómo esas bases de destrucción de la familia vienen desde ahí, desde esas ideologías políticas. Vamos a dar un salto casi 100 años después. Ahora en Estados Unidos, una joven llamada Shulamit Firestone escribió un libro titulado La dialéctica del sexo en defensa de la revolución feminista. Ella básicamente proponía lo siguiente: la revolución feminista se dará por destruir los roles culturales de la mujer, esposa, madre, cuidadora. A mí me llamó mucho la atención que esa joven cuando escribió eso tenía 25 años de edad, 25 años. Es decir, cómo creció en un contexto donde sus ideologías fueron marcadas por ese pensamiento marxista socialista. Nosotros los que somos tal vez que nacimos después de la caída del muro de Berlín, no estamos como que tan familiarizados con estos temas ideológicos y tenemos que leerlo e investigarlo,
pero estamos hablando de los años 70, 80, esa persecución ideológica se vivió en nuestro país. Muchos aquí vivieron cómo fue ese tiempo y saben cómo el mundo, ¿verdad?, estuvo polarizado. Qué increíble, qué impactante que esas secuelas o esas ideologías siguen impactando literalmente el mundo entero el día de hoy. Y a veces uno no se da cuenta de cuánto. Y vamos a ver qué decía esta joven. Cuando yo leí esto que les voy a mostrar, yo literalmente me quedé en shock. No me imaginaba, haciendo la investigación para esto, de que estuviera tan finamente trazada la agenda cultural ideológica que tiene este movimiento. Firestone ofrece una ruta básica para alcanzar la evolución feminista. Esto está tomado de un libro de Agustín Laje. El primero, abolir la función reproductiva de la mujer con arreglo a las tecnologías de la reproducción artificial y la legalización del aborto. Señores, esto se escribió en 1976. Casi 50 años hace que esta persona trazó esta pauta. ¿Por qué? Porque como el problema es que la mujer está atada a la familia, muy fácil. Vamos a sacar a la mujer del hogar que no tenga hijos, vamos a promover activamente los métodos anticonceptivos y empezamos a destruir la base del hogar que es la reproducción. Conversaba con un médico, ginecólogo, profesional en Santo Domingo, y él nos comentaba algo hace unos años atrás. Y él decía, la mujer tiene un ciclo hormonal que cada 21 días, si no me equivoco, entra en un periodo diferente, cada 28 días. Pero el tiempo del periodo fértil de la mujer, se llama ventana fértil, aquí hay varios ginecólogos que cualquier cosa me corrigen, es de solo 7 días. Es decir, que la mujer tiene solo 7 días en el mes que puede salir embarazada. Pastor, usted está predicando, ¿por qué hablar de esto? Bueno, lo siguiente. ¿Por qué será que se venden los métodos anticonceptivos como pastillas, etcétera, para que se tomen los 30 días? Si solamente hay 7 días en que la mujer puede salir embarazada. El mismo médico me decía esto y nos decía, mira, esto yo no lo hablo públicamente porque me puede traer hasta problemas. Imagínense un especialista del área. Es que sencillamente es un negocio. Es muy fácil tener a las personas, a las mujeres esclavas. Yo no le estoy diciendo que no lo use. Lo que estoy diciendo es lo que dice la ciencia, que hay un periodo. Ahora, ¿qué genera eso? Él nos decía, por ejemplo, atrofiamiento de las trompas de falopio, atrofiamiento del aparato reproductivo femenino. ¿Y será coincidencia que las grandes industrias farmacéuticas impulsen los métodos anticonceptivos artificiales y apoyen el aborto terapéutico, como le llaman algunos? No. Es parte de intereses políticos y económicos que están trazados por esta agenda ideológica. A ver si podemos poner en pantalla otra vez, por favor, la imagen. Entonces, promover las tecnologías de reproducción artificial y la legalización del aborto. ¿Por qué? Porque el aborto, y lo vamos a ver más adelante, lo presentan como la gran solución a los problemas de la mujer. Todo se soluciona con un aborto para las personas que propugnan y defienden esta ideología. Segundo, lograr la absoluta independencia económica de mujeres y niños, lo cual supone abandonar la economía capitalista y adoptar un sistema socialista. Lo claro, porque su ideal es el socialismo, no tiene nada que ver con una economía de libertad. Y ojo, independencia económica en las mujeres y niños. Esto no está hablando de que la familia prospere, sino que cada quien vaya por su lado. En países como España, por ejemplo, le están dando un bono, ellos le llaman bono cultural, a los menores de 18 años. Le dan, creo que 100 euros, no me acuerdo, no, más de ahí, como 700 euros, algo por ahí. ¿Para qué? Para que hagan lo que quieran, que jueguen videojuegos, que compren drogas recreativas como la marihuana, etcétera. ¿Para qué? Para que desde antes de tener la mayoría de edad, estoy hablando de jóvenes de 15, 16, 17 años, manejando 700 euros al mes, estén controlados por el Estado. Porque si el Estado me da, el Estado me controla. El Estado es mi papá. Eso se llama socialismo. Entonces, eso es parte de la agenda fundamental que defienden estas personas. Tercero, incluir a las mujeres y los niños en todos los aspectos de la sociedad.
destruyendo todo aquello que resguarde la individualidad y destruyendo las distinciones culturales, hombre y mujer y adulto niño. Destruyendo todo lo que sea los rasgos característicos en el hombre y la mujer, y especialmente en el niño. Y el último, uno de los más feos y horribles de leer: lograr la libertad de todas las mujeres y niños para hacer lo que sea que deseen sexualmente. Eso incluye la pedofilia. Básicamente, que los niños son sujetos de derecho, no importa que los papás los hayan traído al mundo y que sean los que los críen. Queremos que ellos puedan hacer lo que quieran hacer con sus vidas, y eso incluye las relaciones sexuales entre niños y adultos. En España hubo un lío feísimo a final del año pasado con una ministra que es de un ministerio, se llama Ministerio de Igualdad. Cito España porque es un país referente en muchos aspectos para nosotros. Esa ministra, que es la defensora del feminismo allá, es la esposa del presidente de ese país, en una locución pública, en una conferencia, dijo que los niños, las niñas y las niñas tienen el derecho de hacer lo que quieran con su sexualidad. Sí, así, eso le causó un revuelo. La gente conservadora de ese país estuvo en contra y internacionalmente fue una noticia. Tal vez, ¿quién lo leyó eso por si acaso? Varios aquí. ¿Y por qué esto es importante? Porque es parte de la agenda. Es sencillamente parte de la agenda. Ellos no están haciendo nada que no esté ya escrito previamente. Próxima imagen, por favor. Entonces quiero sencillamente hacerles una comparación para que entiendan que esto no es nuevo. El marxismo-socialismo divide la sociedad en dos grupos: el opresor y el oprimido. Antes era el opresor el capitalismo y el oprimido la clase trabajadora. Ahora, estos movimientos feministas y de ideología de género, LGBT y demás, son básicamente un marxismo cultural. Es decir, lo llevamos de la esfera económica, que es el dominio de los medios de producción, a la esfera ideológica, al comportamiento de las personas. Entonces, ¿quién es el opresor ahora? El varón, el hombre, y todo lo que él representa. Todo lo que el hombre ha creado y todo lo que representa es el malo, es el enemigo a vencer. ¿Y quién es el oprimido? La mujer. Tan sencillo como eso. Entonces muchas personas estamos viendo lo que está pasando y nos preguntamos, ¿pero por qué esta radicalización? ¿Por qué esta agenda? Es que es la continuación de su visión del mundo. Feminismo en 2023, que es de lo que estamos hablando. Bueno, básicamente algunas propugnan inclusive muerte al macho, muerte al varón. No estamos conformes con que la mujer tenga más derechos que el hombre. Ya no es igualdad de derechos, porque básicamente las mujeres pueden hacer todo lo que los hombres pueden en la mayoría de las sociedades del mundo, salvo sociedades islámicas muy particulares. Pero ahora ya no queremos ser iguales que los hombres, queremos ser superiores a los hombres. Y queremos que los hombres estén bajo nuestro control y matarlos si es posible. Y uno ve esto y uno dice, Dios mío, pero es que es el mismo diablo que está detrás de estas ideologías. Señores, así está el mundo. Esas fotos que están viendo ahí son de ahora, de este año y de finales del año pasado. Gracias a Dios en nuestro país no tenemos estos movimientos agresivos del feminismo radical. Países como Colombia, México, Estados Unidos, prácticamente en la mayoría de los países occidentales, se ven estas manifestaciones violentas, no a favor de los derechos de las mujeres como para tener derecho a la educación o voto y demás, sino para destruir al hombre, destruir al varón. ¿Por qué el feminismo ha cobrado tanta relevancia en los últimos años? Yo propongo la siguiente respuesta. Solo es un medio para un fin. Es parte de una agenda totalitaria que pretende imponer una élite política y económica a nivel mundial. La meta sería algo así como una utopía socialista comunista con un gobierno único mundial, sencillamente el camino para el anticristo. Iglesia, Cristo viene. Lo que está pasando, ¿saben qué? Tristemente, aunque nos duela, es lo que se supone que debe pasar. Y le tengo una mala noticia. Esto no se va a cambiar para bien, esto no va a acabar, al contrario, se va a poner peor, se va a agudizar. ¿Por qué?
Léase Mateo 24. Cristo viene. El mundo, la sociedad lo está evidenciando. Jesús dijo, si ustedes ven las estaciones y ven que cuando está nublado va a llover, evalúen los cambios que lleva el mundo. Dense cuenta que la venida del Señor está a la puerta. Gloria al Señor. Y fíjense cómo estos movimientos son impulsados por organizaciones mundiales. La ONU tiene unos famosos objetivos de desarrollo sostenible. El número 5 dice, lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Esa igualdad no es entre hombre y mujer, es entre los géneros. ¿Y cuántos géneros existen? Yo no sé por cuánto van, llevan por más de 100. Entonces, básicamente lo que ellos dicen es que quieren que todos sean iguales. Y ese empoderar a las mujeres no es que tengan derechos, es que haya una polarización entre hombres y mujeres, adultos en general y niños también, para crear odio y división en la sociedad. Porque divide y vencerá, dijo un famoso escritor ahí, pecador. Entonces, sencillamente el mundo está avanzando en la agenda que Satanás le ha trazado. Pero vamos a dejar la mala noticia por un momento y vamos a ver qué dice la Biblia. Ante todo esto, ¿qué encontramos en la palabra de Dios como respuestas? Génesis capítulo 2, versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ¿qué? Primer principio, el hombre y la mujer están hechos para complementarse, no para competir. En todo aspecto de la relación del hombre y la mujer es un complemento emocional, afectivo, físico, en todo. La mujer no fue creada para hacer lo mismo que el hombre, damas que están aquí, mujeres, sino para hacer todo lo que él no puede. Ustedes no tienen que ser iguales que los hombres porque ya ustedes son mejores que los hombres en muchos sentidos. Entonces Dios le dio capacidades a las mujeres que no se las dio a los hombres. Como dice siempre el pastor Félix, yo me río mucho de eso. Los hombres ven una sola cosa, pero las mujeres están viendo todo el abanico de posibilidades. A veces yo me río con mi esposa porque ella me dice, pásame eso de tal color, del color rosado. Y yo veo, para mí hay un solo rosado. El rosado para mí es un solo color. Pero ella ve toda una gama, un espectro, como le llaman, de colores. ¿Por qué Dios la hizo así? La hizo diferente. Eso hace el Señor. No tenemos que ser iguales en capacidades, pero sí en valor, en virtud, en derechos, ¿verdad que sí? Pero somos un complemento el uno del otro. Cuando el hombre y la mujer trabajan unidos, la familia tendrá verdadero éxito. El éxito no vendrá porque la mujer quiera trabajar la misma cantidad de horas que el hombre, o hacer lo mismo que el hombre hace, o que el hombre haga lo mismo que la mujer. Es el trabajo en equipo, es el trabajo en conjunto como complemento. ¿Quién puede decir amén? Vamos a ver ahora un ejemplo de feminidad bíblica, que me encanta esto y nos deja mucho, que nos da muchas enseñanzas. Es la mujer virtuosa, Proverbios capítulo 31 del 10 al 31. Leamos aquí. Mujer virtuosa, ¿a quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella, ¿cómo está? Confiado, y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader. Trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. El 21 dice, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas,
como cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana es la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas de sus hechos. Yo no sé si ustedes sabían que eso lo escribió una mujer. ¿Ustedes sabían? Eso lo escribió una mujer. Capítulo 31 de Proverbios, la profecía con que la madre del rey Lemuel lo instruyó. El rey Lemuel, ¿sí? Lemuel. Lo instruye, le da los elementos de cómo debe actuar como rey, y de una vez le sigue diciendo cómo debe ser la mujer que debe buscar. Qué increíble, una reina escribió esto, una mujer que parece que aplicaba estos principios. Ahora, ¿qué aprendemos de la mujer virtuosa? ¿Qué aprendemos de ella? Yo vi 11 principios fundamentales y lo dividí ahí por los versículos que tal vez les resulte útil para el futuro. Primero, tiene un valor incalculable. Lo más valioso es una mujer que pueda aplicar el modelo bíblico de identidad. Eso no se compara a nada en este mundo. Tiene una excelente relación con su esposo. No compiten, sino que están complementándose. Es trabajadora, emprende negocios y produce dinero. Es una mujer que es económicamente productiva, creativa, busca la manera de producir. Pero, el punto 4, se esfuerza por cuidar su familia. Ella sabe que debe aportar a la economía de la familia, pero no descuida su hogar. Ella no se va a trabajar 18 horas al día para dejar a sus hijos que lo críe la tablet, Netflix, el internet o Google. Ella trabaja y está produciendo, pero sabe que tiene una labor sagrada de cuidar a sus hijos. Y a mí me llamó mucho la atención cómo esos dos aspectos, el aspecto productivo, el punto 3 de la mujer, y el aspecto de cuidar a su hogar, son los que más destaca este pasaje. Es decir, bíblicamente, que la mujer trabaje y sea productiva es valioso, es importante, pero también que sea el núcleo de su hogar, que sea ese ente protector de los hijos, que está pendiente de la educación y por supuesto del padre, pero como estamos hablando de la mujer, que esté pendiente de los detalles de su hogar. Punto 5, es trabajadora. 6, ayuda al necesitado. 7, es elegante y cuida su imagen. 8, aporta al éxito de su esposo. A mí me llamó mucho la atención porque dice que su esposo es conocido cuando se sienta con los ancianos en la plaza. Lo que dice es que a él lo conocen porque él es el marido de fulanita. Ella le da valor a él, ella le da fama, hace que tenga buen nombre. Él es sabia y vive según la palabra de Dios. Y además es admirada por su esposo y sus hijos. Y lo más importante, teme a Dios por encima de cualquier cosa. ¿Cuántas mujeres virtuosas hay aquí? Amén. Ahora vamos a preguntarnos, ¿qué debe hacer el cristiano ante el movimiento feminista? Ya vimos que nuestra base es la palabra de Dios. Vamos a ver 5 consejos puntuales que el Señor me ha mostrado acá. Primero, tener una cosmovisión bíblica sobre la identidad de la mujer. Cosmovisión bíblica. Repita conmigo esto. Cosmovisión bíblica. Cosmovisión es cómo interpretamos las cosas y cómo actuamos en base a esa interpretación. Entonces, si pensamos bíblicamente, si basamos nuestro comportamiento en lo que dice la Escritura, vamos a pegarnos a la actitud que debe tener el cristiano ante estos frentes de la batalla cultural. Segundo, aplicar los principios bíblicos sobre los roles del hombre y la mujer. Dios nos estableció roles diferentes. El hombre tiene que producir, cuidar, ser el sacerdote del hogar, a cuidar
apoyar en todo lo que deba hacer el hogar, para el bien del hogar, pero la mujer tiene un aspecto emocional, afectivo, educativo de sus hijos. Ojo con esto. Y les comento algo, hace unos meses conversaba con una joven de acá de nuestra congregación, una joven profesional, aún no se ha casado, pero me decía: pastor, cuando yo me case, mi proyecto es bajarle un poquito a la exigencia laboral de tal vez no dejar de trabajar, pero trabajar de pronto como que independiente o desde la casa, porque quiero dedicarme a cuidar mis hijos cuando me case y tenga mis hijos. Quiero los primeros años darle tiempo, darle dedicación, que crezcan viendo a su mamá. Y yo me quedé muy alegre, muy feliz de escuchar: Señor, qué bueno que nuestras jóvenes tienen una cosmovisión clara de lo que debe ser el hogar. Que saben que aunque haya que producir, si yo no produzco igual que mi esposo, no hay ningún problema, porque el Señor provee y Él está trabajando, porque somos un equipo, y mientras uno está buscando los recursos económicos, otro está cuidando lo más importante, que son nuestros hijos. Pero ¿cuántas familias cristianas inclusive, lamentablemente, han caído en el error de pensar que hay que estar fuera todo el día produciendo dinero? Papá y mamá son un equipo. Y lo voy a hacer públicamente, pero lo tengo que decir: ese caballero que está ahí y su esposa son de mis ejemplos a seguir, de los actuales. Amin y su esposa son un equipo que mientras él está trabajando, su esposa está pendiente de sus hijos. Una vez yo le pregunté: ¿cómo tú te haces con el tema de la tecnología con tus hijas? Y me decía: las limitamos lo más posible. Le damos, por ejemplo, un smartwatch o algo sencillo para que nos llamen, pero le limitamos el uso de la tablet, del celular, de lo que ven. Y cuando están viendo algo, nos sentamos con ellas. Mi esposa se sienta, yo me siento. Padres, madres, jóvenes que aún no tienen hijos, hay que tener claro a lo que nos enfrentamos. El enemigo está buscando la manera de destruir nuestros hogares, pero debemos estar nosotros conscientes del trabajo que tenemos como hombres y mujeres. Amén. Entonces el tercer punto es ese mismo: ser conscientes de la agenda del mundo Satanás, contra la identidad de la mujer y la unidad de la familia. No es adrede, no pasa porque sí, es una agenda que tiene su origen en el maligno. Cuarto, las mujeres, ser mujeres virtuosas según el modelo bíblico. Yo creo que si la sociedad ve más mujeres virtuosas como esa, mujeres que tienen una cosmovisión bíblica, va a impactar positivamente. Y último, educar a los hijos en estos principios bíblicos. Tal vez hay muchos más principios que se puedan decir, pero pienso que esos nos sirven, ¿verdad?, como punto de partida. Y ustedes amplíen esa lista según el Señor les vaya guiando. Ya vimos el movimiento feminista, vimos cómo tiene su origen una agenda ideológica, política, pero que a su vez esa agenda tiene un origen espiritual, satánico. Satanás influye en ese pensamiento ideológico y político para que marque la agenda al mundo actual. Hablemos del aborto brevemente, que es más, yo lo veo como una consecuencia de ese pensamiento ideológico, porque no es aborto porque sí, es aborto por algo, es aborto para que la mujer tenga empoderamiento, para que sea libre y no tenga que estar atada a los hijos. Así es que lo ven las ideologías. ¿Qué dice el mundo? Bueno, vámonos a nuestro país. Actualmente aquí se está discutiendo la propuesta de permitir legalmente el aborto en las siguientes causales. Primero, cuando la vida de la mujer corre peligro, cuando hayan malformaciones en el embrión incompatibles con la vida extrauterina o fuera del útero, y también en caso de violación o incesto. Próxima imagen. Esta semana precisamente el Senado de nuestro país aprobó el Código Penal en primera lectura sin las 3 causales. No aplauda, por favor. Esto tiene una razón de ser. Yo vi la noticia y me alegré mucho. Oh, qué bueno que lo aprobaron así. Muchos sabemos el contexto de lo que viene pasando. El Código Penal tiene ¿cuánto? Casi 20 años, ¿verdad? Discutiéndose, no se acaba de aprobar y la gran excusa era el tema de las 3 causales, los que están a favor y en contra. Es muy claro, es de dominio público, que nuestro actual gobierno, nuestro presidente, está totalmente a favor del aborto en sus 3 causales, una buena parte de su gabinete, pero gracias a Dios,
y estas son de las pocas veces que yo creo que he dicho esto. Gracias a Dios por nuestros políticos, porque todavía hay políticos, en el Senado por lo menos, que tienen valores y principios cristianos. Eso no había pasado, todavía no aplaudan. Eso no había pasado porque una buena parte de los senadores, algunos son creyentes. Yo no sé si fue por eso, yo no me quiero atrever a decirlo, pero me parece que cambiar de repente a que se apruebe el código días antes de rendir cuenta, como que hay que nada más que unir los puntos. Yo no quisiera pensar que eso se aprobó solo para tener algo que mostrar, pero igual, si se aprueba, gloria a Dios, y ahí dé el aplauso. Sea por excusa, sea porque sí, sea por presión de la iglesia, yo creo que en este país va a haber un código penal que no va a consagrar el asesinato de los niños en el vientre. Y eso sí es motivo de aplauso. Gracias a nuestro Señor que así lo permita. Ojalá que así lo permita el Señor. Ahora, ¿qué sigue después de las 3 causales, hermanos? Para los que no estaban al tanto. Los países que ya han aprobado estas 3 causales, el próximo paso se llama aborto libre o aborto terapéutico. Eso significa que una mujer embarazada va a un lugar abortista, a una clínica privada, que en el mundo existen muchísimas, Estados Unidos, Europa, y dice, yo quiero abortar. En estados como Nueva York se había aprobado, no sé si todavía seguirá vigente, pero hasta el 9º mes, hasta la última semana del embarazo, una mujer podía ir a una clínica abortista y abortar, literalmente. En ese país se revirtió un famoso fallo legal, ahora cada estado, ¿verdad?, como que maneja eso, pero países como España, desde los años finales de los 70, a principios de los 80, ya el aborto es algo totalmente natural y una mujer va y se hace un aborto como que sí. No hablamos de casos de las 3 causales, no estamos hablando de malformaciones, no estamos hablando de violación o incesto, no estamos hablando de como ellos le llaman esos temas específicos. Es que sencillamente este es el próximo paso de la agenda. Es por eso que todos los expertos, las personas que estudian este tema cultural, lo dicen claro, defiendan que no se apruebe esa legislatura en ninguna causal. ¿Por qué? Porque, y lo vamos a ver bíblicamente, el valor de la vida humana no está en la condición como venga. No está con que venga con un brazo malformado o que venga con síndrome de Down o cualquier otra malformación incompatible con la vida. Está en que Dios lo puso en el vientre. Y la vida no la crea el hombre. El hombre y la mujer no crean vida. La mujer concibe y el hombre engendra. Pero el que crea la vida es Dios. Entonces vamos a ver ahora qué dice la Biblia. Precisamente, Éxodo capítulo 20, versículo 13. No matarás. El ser humano no tiene la autorización divina de matar. Dios no le ha dado al hombre la facultad de matar ninguna vida humana. Ni en el vientre, ni fuera del vientre. Esto es pecado. Entonces, un embarazo, algunos le llaman, le dejan solamente el término producto, cigoto, embrión, evitan llamarle niño, bebé, porque la idea es cambiar la semántica, es decir, el significado de las palabras, para que no se piense que lo que está en ese vientre es una vida humana, sino una multiplicación celular, un producto de una unión entre 2 células. Y muchas personas lamentablemente caen en esa confusión y en ese error de esa agenda satánica. Jeremías 1, 4 al 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dios sabe y ha destinado un propósito, un diseño para cada vida humana, sin importar las condiciones en que se produzca ese embarazo. ¿Eso significa que estamos de acuerdo con las violaciones? Por supuesto que no. Pero una mujer no va a hacer sencillamente porque aborte. Al contrario, está creándose un nuevo trauma. Entonces, si aquí hay una mujer que nos está viendo a través de las redes o aquí inclusive, que esté siendo tentada, que esté pensando en el aborto o que estés pensando que alguien te dijo o te propuso, dile no.
Tu hijo, tu vientre, eso que está en tu vientre es de Dios y es valioso, es sagrado, es un regalo que Dios te ha dado. Tal vez no vino en las mejores circunstancias, es posible, pero si Dios lo permitió, Él tiene un plan con él. Si no, pregúntenle a María, la madre de Jesús, si no pensaría en un aborto. Yo pienso que fácilmente pudo haber pensado. En medio de una sociedad que si la veían embarazada de un hombre con quien no estaba casada, la podían apedrear y matar. Ahora no la van a matar a una mujer por eso, pero a María pudieron haberla matado. Y así muchísimas mujeres a lo largo de la historia han dado a luz a hijos que no vinieron en las mejores circunstancias, pero fueron personas de bien para la sociedad. Salmo 139, 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. 139, 16, mi embrión vieron tus ojos, mi embrión vieron tus ojos. Sin importar que tuviera al mismo momento de la fecundación o ya las 39, 38 semanas. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Es por eso que la iglesia no puede estar a favor del aborto. En ninguna causal, en ninguna circunstancia. No porque nosotros tal vez humanamente no entendamos el dolor ajeno. Es porque la Biblia, la palabra de Dios está en contra. Y nuestro manual de vida es la palabra de Dios. Entonces la sociedad que intente culpar, tildarnos de retrógrados, escuchaba esta semana unos comunicadores en un importante medio de comunicación y en un programa muy visto decir que es retrógrado, que es ridículo, que en nuestro país se apruebe una legislación sin el aborto, en el mundo entero se ha aprobado casi y acá no. Entonces yo pensaba, pero wow, el hecho de que muchas moscas no significa que lo que las moscas coman sea bueno. El hecho de que mucha gente haga algo que es pecaminoso no significa que nosotros lo aprobemos, ni que lo defendamos, ni que consagremos el culto a la muerte como algo bueno. Entonces, iglesia, estemos claros, nuestra base es la palabra de Dios y la palabra de Dios sencillamente está en contra. Amén. Ahora, ya última pregunta. ¿Qué debe hacer el cristiano ante el aborto? Primero, valorar toda vida creada por Dios. Como hemos dicho, reconocer que sin importar las circunstancias en que se produzca un embarazo, Dios tiene un plan para esa vida. Si una madre que fue violada no puede conservar ese bebé luego de nacer, que lo adopte alguien más, que lo dé en adopción. Y ojalá que en nuestro país existan mecanismos de adopción más eficientes. Que alguien que vaya a adoptar tiene que pasar muchísimos procesos lentísimos y retardados. Muchas parejas que tal vez quieren tener un hijo, tal vez no pueden tenerlo físicamente, pero quieren adoptar. Es un dolor de cabeza y carísimo. Y más si es extranjero, ahí es que le sale caro. Entonces, ¿por qué no mejorar estos procesos? ¿Por qué no apoyar? Nosotros estábamos recientemente en un orfanato en la zona oriental. Habían como 21 niños y nos gozamos tanto de ver que instituciones, un orfanato de nuestro concilio de Asamblea de Dios, apoya, acoge, educa a esos niños. ¿Por qué no crear instituciones como esta? ¿Por qué no perseguir a las personas que cometen delitos? Porque el problema no está en el delito, es en quien lo comete. Entonces hay que tener leyes más estrictas, ser más preventivos en los casos de la violencia también. Y promover el valor de la vida y no el culto a la muerte de los niños antes de nacer. Esto es lo que Satanás ha intentado, que se apoye, que se valore el culto a la muerte. Y estaba viendo estadísticas que actualmente la causa de muerte, la mayor causa de muerte de vida humana en el mundo, ¿saben cuál es? El aborto. No son las enfermedades. No tengo ahora mismo el dato, pero ustedes lo pueden investigar. No son accidentes, no son enfermedades catastróficas, es el aborto. Millones y millones de personas, de seres humanos, están muriendo cada año producto de esta mentira diabólica que ha implantado Satanás en nuestra cultura. Pero recordemos esto, iglesia. Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En medio de esta agenda destructiva, en medio de esta agenda satánica, Cristo da vida.
Una persona que esté inmersa en esta ideología puede ser libre, puede ser transformada, puede ser restaurada por Cristo Jesús. Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Quiero pedirle que se pongan de pie, por favor. Ya estamos por concluir. Tú y yo, iglesia, tú y yo tenemos la tarea de ser luz. En medio de una sociedad que se derrumba, que se destruye con estos antivalores, que está siendo bombardeada por una agenda satánica, tú y yo somos luz. Tú y yo tenemos la respuesta, se llama Cristo, se llama Jesucristo. Es por eso que hay que predicar. Es por eso que hay que testificar al Señor. Es por eso que hay que hablarle a la gente. Mira, Cristo es la respuesta para librarte del pecado, para sacarte de esa circunstancia. Es por eso que debemos tener un compromiso. Y miren cómo el hermano Luis Alberto explicaba la visión de nuestro Concilio de Asambleas de Dios para los próximos 10 años. Queremos llevar un movimiento evangelístico y de alcance de almas como nunca antes en la historia. Y ahora más que nunca, en estos tiempos de oscuridad, la iglesia tiene la respuesta. Y yo te voy a preguntar esta pregunta que vamos a ver en pantalla. ¿Cuál será mi actitud? Vamos a hacernos esta pregunta. ¿Cuál será la mía? ¿Cuál será mi actitud ante la batalla cultural, pero lo que realmente es espiritual, que presenta el feminismo y el aborto como algo bueno? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos vamos a quedar callados? ¿Vamos a hacernos los ignorantes como que no está pasando en mi familia tal vez? Cuando vemos comportamientos que están sujetos a esta agenda, ¿nos quedaremos de brazos cruzados? ¿O qué haremos? Oraremos, predicaremos, daremos ejemplo, viviremos el modelo bíblico. Vamos a tomar un momento para orar, para que el Espíritu Santo nos ayude a actuar de la manera correcta, a actuar de manera bíblica, a aplicar lo que la Biblia dice. Señor Jesús, gracias. Espíritu Santo de Dios, tú nos confrontas con tu palabra. Tú nos has confrontado, Señor, nos has hecho ver la realidad de la agenda que presenta este mundo, Señor, pero también vemos la respuesta de tu palabra. Vemos la postura de tu escritura. Vemos el comportamiento que debemos exhibir como cristianos, Señor. Ayúdanos a entender los tiempos, a ser entendido de que esta lucha no es contra carne ni sangre, de que tal vez no se va a luchar, no se va a ganar haciendo solo una manifestación, sino alcanzando a las almas. Ayúdanos a entender, Señor Jesús, nuestro papel como iglesia, de ser luz, de ser sal, de no quedarnos siempre de brazos cruzados, de no quedarnos pensando que no podemos, porque sí podemos, Señor. Ayuda a que cada mujer sea una mujer que aplique el modelo bíblico de la feminidad, el modelo bíblico que tú has trazado para la mujer, y que los hombres seamos hombres que te honran, Señor, que podamos criar a nuestros hijos en obediencia, que podamos criar a las futuras generaciones para que te honren. Y que cuando las familias que están destruidas vean las nuestras, sean impactados por ese ejemplo. Que las familias quieran ser familias que te honren. Pero no nos dejes, Señor, de brazos cruzados. Si hemos estado indiferentes, muévenos. Si hemos estado tal vez que pensamos que no estamos capacitados, muévenos a prepararnos, a estudiar tu palabra, a investigar, a leer, a escribir, a publicar a favor de la vida, a favor del modelo bíblico, Señor Jesús. Ayúdanos a que en este tiempo de crisis, este tiempo de convulsión, tu iglesia sea la que mueva, Señor, la salvación para la humanidad. A predicar, a orar, a interceder por las familias, por las nuestras, por nuestros allegados, por nuestros vecinos, Señor. Que podamos cumplir el desafío como iglesia que tenemos en este tiempo.
Mira, Señor, si alguna mujer aquí, algún hombre, tal vez alguna joven o joven ha sido tal vez seducido por estas ideologías, yo oro para que tu Espíritu Santo convenza, transforme, impacte en este momento cualquier persona que nos ve en las redes. También, Señor, que sus pensamientos sean impactados por tu palabra y por tu Espíritu Santo. Gracias, Jesús, porque tu iglesia, Templo del Calvario, es luz en medio de República Dominicana. Estamos en alerta en medio de una sociedad que se desborona, y seremos, Señor, la iglesia que tú has destinado que nosotros seamos en los pecados de esta generación, y no nos vamos a quedar callados, Señor, sino que testificaremos de ti. Por eso, gracias, Jesús. Gracias por lo que tú has hecho, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Un aplauso al Señor. Si lo va a dar, déselo al Señor con fuerza.